que es el tema de inmunodeficiencias. Y bueno, es un tema que particularmente podríamos clasificar en dos tipos: las inmunodeficiencias primarias, que son unos errores innatos de la inmunidad, es decir, las personas nacen con defectos genéticos que pueden ser heredados o pueden ser mutaciones de novo y que implica fallas en el desarrollo de su inmunidad, que puede traducirse como enfermedades infecciosas, cáncer, alergia, autoinmunidad y finalmente, producto de todas estas complicaciones, incluso muerte, ¿no? Y las otras inmunodeficiencias, que son las más comunes, que la más común que encontramos en un país como el nuestro es la inmunodeficiencia que ocurre por la malnutrición, por la desnutrición. Y no solamente, cuando hablamos de malnutrición, no solamente hablamos de deficiencia, ¿no? También hablamos de los casos, por ejemplo, de malnutrición por obesidad, que también tiene un efecto metabólico importante, que enfermedades como diabetes afectan de forma, sabemos, ¿no? Por ejemplo, el pie diabético, que es una complicación de la función fagocitaria, que justamente ocurre por este daño metabólico a estos niveles, ¿no? Y hay otros muchos tipos de inmunodeficiencias, pues no secundarias. Por ejemplo, infecciosas, el más conocido es el VIH, pero no es el más común. También tenemos el uso de algunos medicamentos, las edades límite también, neonatos, población adulta mayor, y también en ciertos periodos de la vida podríamos tener algunos grados de inmunodeficiencia. Entonces vamos a conversar acerca de eso. Y al final vamos a empezar con las inmunodeficiencias secundarias, que son las más comunes, que podemos verlo de forma diaria. Y vamos a hablar al final, haciendo una pequeña revisión de las inmunodeficiencias primarias, que es básicamente lo que a mí más me apasiona, por así decirlo. Ok. Entonces, cuando hablamos de inmunodeficiencia, no solamente tenemos que entenderlo como infecciones, ¿no? Muchas veces decimos inmunodeficiencias, es infecciones, pero no, también puede haber una falla del sistema inmunológico y ocurrir tumores por no haber habido un control adecuado de esta evasión del sistema inmunológico de los controles para células tumorales. ¿Y qué puede conllevar, qué puede causar estas inmunodeficiencias? Lo que habíamos conversado, ¿no? La malnutrición, enfermedades infecciosas como el VIH, el estrés también es un factor que puede generar inmunodeficiencias, las edades extremas, como los neonatos prematuros o los adultos mayores, las cirugías mayores, los pacientes quemados, también es una situación en la cual los pacientes pueden cursar con inmunodeficiencias. De hecho, hacen infecciones del sitio. También trauma, la esplenectomía, por ejemplo, estos pacientes al eliminar el vaso pues tienen mayor susceptibilidad a infecciones por gérmenes capsulados. Y el uso de drogas inmunodepresoras, como por ejemplo el más común, los corticoides, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado justamente en indicarlos, porque cuando a veces alguien está con un resfrío, básicamente en esos sentidos, no hay farmacia en la cual no le indiquen un corticoide, ¿no? O incluso en casos mismos de alergia. Tengo pacientes que vienen a la consulta y todo un mes han tomado, hay algunos medicamentos fijos combinados, que se refiere a cuando tienen, por ejemplo, un antihistamínico con un corticoide, loratadina con prednisona, y está combinado ahí. Pero eso normalmente es para al máximo usar quizás una vez o dos veces en dos días, ¿no? Máximo, y en situaciones bien puntuales. No es un tratamiento de alergia, ¿no? Ustedes en ninguna guía van a encontrar que el tratamiento de una rinitis alérgica es un corticoide vía oral. Pero hay pacientes que por algún motivo lo tomaron y vieron que mejoraban, y eso lo toman y llegan con supresión del eje adrenal importante, incluso llegan algunos con Cushing por uso de eso. Básicamente por una rinitis llegan a estos efectos iatrogénicos, ¿no? Y también enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, y la genética, que serían las inmunodeficiencias primarias. Y no solamente
las inmunodeficiencias primarias, ¿no? También hay otras enfermedades genéticas que pueden afectar la inmunidad. Entonces vamos a empezar justamente con esto, con las inmunodeficiencias primarias. Bueno, ya hemos conversado acerca de qué es lo que puede causar y que se va a manifestar no solamente por el aumento de infecciones, que pueden ser por gérmenes comunes, pero también puede ser por gérmenes raros, por gérmenes oportunistas, pero también podemos ver casos de neoplasias, reactivación de algunas enfermedades, por ejemplo, o activación, por ejemplo, de autoinmunidad que puede estar ahí dormida y de pronto por inmunodeficiencia pues se reactiva, y también cáncer. Va a haber un amplio espectro de presentación, ¿no? Podemos ver desde infecciones de tracto respiratorio, una neumonía, o incluso puede haber estos casos de herpes zóster, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? Que cuando a veces por dermatomas empiezan estos cuadros, ¿no? Empiezan a, puede ser en la inervación del nervio oftálmico, toda esta zona, o en algún dermatoma de la espalda, o de los brazos, o de la zona de las piernas. Por dermatomas afecta justamente este virus del herpes zóster y se responde a una deficiencia por algún motivo del sistema inmunológico. Generalmente estrés, generalmente en personas de edad mayor, que tienen por algún motivo bajo sistema inmunológico y se presentan estas reactivaciones. No solamente de herpes zóster, ustedes también seguramente cuando están en periodos de exámenes o algún estrés importante de su vida, empiezan con herpes en los labios o en la lengua, esas vesículas que luego se hacen unas úlceras limpias. Justamente eso puede ser por una reactivación por estrés, puede ser. Entonces, en los casos de los extremos de la vida, en el periodo neonatal, más lo vamos a ver en los prematuros, pero también podemos verlo en un bebé a término. Va a aumentar la susceptibilidad de infecciones comunes y oportunistas, dado que disminuye el número de células B en la zona marginal de los tejidos linfoides, de los ganglios linfáticos, y hay una expresión disminuida de CD21 en células B, lo cual va a generar una capacidad limitada en desarrollar respuestas específicas. Pero justamente lo que está afectado es esta respuesta humoral, ¿no? ¿Y qué tenemos para poder suplir esto, ¿no? Justamente la lactancia materna, ¿no? En el calostro, la parte de la lactancia materna que está en los primeros días, generalmente en los primeros 3 días de que se produce esta leche, es donde existe la mayor cantidad de inmunoglobulina G, y el bebé, al poder lactar, la lactancia materna exclusiva o la lactancia materna en sí, va a proveer de estos anticuerpos de la madre para poder beneficiarlo al bebé. Y uno pensará, ¿no? Pero ¿por qué si yo consumo inmunoglobulinas ahora, por ejemplo, a veces hay productos que tienen también calostro? No sé si algunos de ustedes conocen, porque conforme ustedes vayan avanzando en su carrera médica, van a encontrar un montón de productos que supuestamente refuerzan el sistema inmunológico, ¿no? El glutatio, hay uno que es For Life, que tiene calostro, que supuestamente tiene inmunoglobulinas, pero podemos absorberlo nosotros. Nuestro intestino es muy diferente de un bebé, ¿no? La inmunoglobulina G puede atravesar el tejido intestinal a través de un receptor, que es el receptor FC neonatal, FCN. Entonces, es por esto que un bebé cuando lacta puede absorber la inmunoglobulina materna. Y por eso, por al menos algunos hasta los 6 meses de vida, esta lactancia materna lo protege de infecciones. No es lo mismo en un adulto, ¿no? Ya nosotros en fase adulta perdemos este receptor de FC neonatal. Bueno, entonces aquí hay algunos otros puntos que puede estar disminuido todavía en el periodo neonatal, que va a ir aumentando conforme avancemos en la vida, ¿no? Básicamente lo más importante de esta imagen es estos bajos niveles de IgG que se van
complementando con la lactancia materna. Es el concepto más importante. Todo lo demás pues vaya adquiriéndolo conforme pasa el tiempo. En cambio, incluso la producción de sus propias inmunoglobulinas, estos 6 meses de vida, que estos 6 meses mientras que él va recibiendo la inmunoglobulina por parte materna, va produciendo, va desarrollando justamente esta zona marginal de los tejidos linfoides y van produciendo su propia inmunoglobulina. Y justamente esto nos ayuda para las infecciones humorales y las infecciones justamente de gérmenes encapsulados por el neumococo, por ejemplo, ¿no? Que dan casos de neumonía. Es justamente lo que más se afecta cuando tenemos fallas del sistema humoral, que vamos a ver en lo que es las IDP o inmunodeficiencias primarias. Y en los adultos mayores, ¿qué pasa? También hay mayor riesgo de infecciones, pero también de malignidad, porque se van acumulando fallos de estas células cancerosas y no hay un control adecuado de esta evasión. Y vamos a verlo eso en la siguiente clase, el próximo sábado. Va a haber una disminución de la función de la inmunidad celular, antígeno específico. Conforme nosotros vamos avanzando en la vida, si bien nacemos con un repertorio heredado por esta evolución de respuesta contra diferentes patógenos, también en nuestra vida nos vamos entrenando contra ciertas bacterias, ciertos virus. Y justamente eso es parte de que tenemos que estar expuestos, ¿no?, a ciertos gérmenes, porque como habíamos comentado en la clase pasada, si una respuesta no se desarrolla, otra respuesta se desarrolla. Y bueno, un poco saliéndonos del tema, es justamente esto la teoría de la higiene, que es una de las teorías que se ha visto que puede explicar la alergia, ¿no? Es una de las teorías. Y justamente en estos ambientes en los cuales los niños no están expuestos a gérmenes, esta respuesta Th1 no se estimula y se estimula la respuesta Th2 y son niños más alérgicos, ¿no? Otras causas que podemos ver ya en esta población adulta mayor, tenemos por ejemplo la oligoclonalidad de los linfocitos T, que es justamente que estos linfocitos T tengan un repertorio, es decir, una selección de patógenos más reducida. Por lo tanto, cuando ingresan nuevos gérmenes o nuevas cepas o nuevas variantes, no pueden desarrollar una respuesta inmune eficaz. Y es justamente porque es el motivo por el cual estas poblaciones tienen que ser vacunadas periódicamente, y por eso es una población especial. También hay un repertorio de linfocitos B restringidos, o sea, menor posibilidad de desarrollar nuevos anticuerpos ante nuevas bacterias, nuevos virus o sus variantes, y una disminución de la capacidad de secretar factores de crecimiento hematopoyéticos para la producción de neutrófilos. Entonces hay una disminución en general, ¿no?, tanto de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, y además con el problema que estos pacientes ya pueden tener enfermedades crónicas, como es la diabetes, que puede aumentar su susceptibilidad a infecciones. Otra situación que puede afectar la inmunidad, la respuesta inmune, es el embarazo. Y justamente, ¿no?, hay una mejora, se menciona, ¿no?, hay una mejora de la respuesta humoral y hay una disminución de la respuesta celular. Eso es lo que me gustaría, quizás, el mensaje que se lleven, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, que suele ser una enfermedad celular, suele mejorar los pacientes con artritis reumatoide que cursan en su embarazo. Lo más probable es que mejoren sus dolores, disminuyan, ¿no?, más que mejor. En cambio, el lupus, por ejemplo, que es una enfermedad de inmunocomplejos humoral, que tiene un alto componente de esta respuesta humoral, empeora. Es un factor de riesgo alto de mortalidad de los pacientes con lupus eritematoso sistémico que se embarazan. Entonces, ese podría ser el mensaje de esta diapositiva, ¿no? En el embarazo la respuesta humoral mejora y la respuesta celular disminuye. Entonces, eso también, también tiene que ver, por ejemplo, con la supervivencia del producto, ¿no? Y finalmente el estrés, ¿no? Cada vez hay más información acerca de cómo el estrés puede repercutir en nuestra vida. No necesariamente puede ser quizás un trauma importante, desencadenar ciertas enfermedades. Hay todavía información que se tiene que acumular con respecto a eso, pero lo que sí se sabe es que puede ser el gatillo de algo que ya tenemos una predisposición.
¿no? Entonces sí hay que cuidarnos en la parte de la salud mental, es muy importante. De hecho, de las profesiones en general, las profesiones de salud y los médicos, y dependiendo también de ciertas especialidades, tienen las más altas tasas de depresión, alcoholismo, suicidio. Entonces es importante que sepamos que somos una población de riesgo para estas enfermedades y que busquemos ayuda, ¿no? Y bueno, llegamos a lo que es más frecuente, ¿no? Y más en países como el nuestro, donde, de acuerdo a las últimas estadísticas del INEGI, ha aumentado la pobreza, ¿no? Y la pobreza extrema. Nosotros somos médicos, vamos a enfrentar eso. Si bien van a tener la oportunidad de trabajar para diferentes sectores sociales, definitivamente van a enfrentarse a la población, a los peruanos pobres y extremos pobres. Y aquí pues esto de la nutrición es muy importante, ¿no? Van a ver estos niños que llegan con sus cabellos rubios o naranjitas y es porque no comen proteínas, tienen una distribución calórico-proteica o tienen diferentes lesiones en piel, infecciones. Y es justamente, y bueno, no solamente en niños, ¿no? También en las mujeres embarazadas, los adultos o adultos mayores aún más, que pueden hacer expresiones de abandono. Entonces la desnutrición es un problema importante en el mundo, pero más que nada también en el Perú. Tenemos una población que está aumentando en pobreza. Entonces, se menciona, ¿no? La OMS calcula que el 50% de las muertes infantiles son secundarias a desnutrición y aumenta el riesgo de la mortalidad en 10 veces por neumonía y en 30 veces por gastroenterocolitis aguda, o sea, por las diarreas. Entonces, que tengan muy en cuenta esto. Entonces, hay un acceso limitado a comida, porque cada vez está más cara o es de menor calidad también. Más enfermedades crónicas, como esta desnutrición, va a llevar a un estado de caquexia, que es estado de nutrición mal calórica proteica, y hay mayor tasa de infecciones con manifestaciones de diarrea, que pueden ser diarreas bacterianas, diarreas virales o incluso de otro tipo, e infecciones respiratorias. Y aquí pues nos quedamos un poco cortos, ¿no? ¿Qué hacemos dándole al paciente pues hidratándolo o ya que si en caso es una infección bacteriana dándole su antibiótico, si luego va a volver a su casa y va a estar en la misma situación de pobreza, ¿no? Nunca va a tener va a ser un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ahorita pues ustedes están aprendiendo toda la parte de la parte básica de la medicina, pero conforme vayan avanzando en sus cursos, también van a tomar cursos como salud pública, que cada vez toma más importancia para justamente ir a la causa de estos problemas, ¿no? Entonces en la nutrición tenemos no solamente deficiencias calórica proteica, entonces macronutrientes, sino también puede haber deficiencias de micronutrientes. Como por ejemplo, en este caso, si ustedes quizás están más nosotros estamos más en esta situación, ¿no? Que quizás estamos tan apurados y nos olvidamos de comer frutas, verduras. Entonces ahí es donde encontramos las vitaminas, los oligoelementos, como por ejemplo el zinc, el ácido ascórbico, la vitamina D, los cuales son importantes para diferentes funciones de nuestro sistema inmunológico. Y justamente, por ejemplo, la vitamina D, al estar disminuida, disminuye también la actividad de los macrófagos para patógenos intracelulares, como es la micobacteria, ¿no? Entonces, estamos también nuevamente, ¿no? Somos población de riesgo para tuberculosis, entonces es importante que se alimenten ustedes bastante bien. Dato de macronutrientes, pero no se olviden de los micronutrientes. Y otros micronutrientes como por ejemplo el selenio, la vitamina B1, B6, B12, vitamina E, vitamina A, pueden disminuir en general la respuesta celular y debilitar las barreras mucosas. Y por las barreras mucosas pueden ingresar diferentes bacterias, ¿no? Diferentes bacterias y patógenos, hongos también, por ejemplo. Una enfermedad crónica que es bastante frecuente es la diabetes mellitus, lo cual va a afectar la función en diferentes ejes del sistema inmunológico, uno de los cuales es la
de la función de los neutrófilos, lo cual, al verse afectado, van a ser más susceptibles de infecciones fúngicas, es decir, por ejemplo, cándida, que puede generar diferentes lesiones en miembros inferiores generalmente. También disminuye la lipoproliferación inducida por mitógenos, por esta hiperglicemia. Va a haber una fagocitosis defectuosa, una disminución de la quimiotaxis, y justamente toda esta disfunción neutrofílica es la que se ha visto que es la que es más, la causa más importante de toda esta afectación del pie diabético, ¿no? Como toda esta alteración metabólica, una pobre irrigación sanguínea y la denervación va a afectar finalmente la función neutrofílica y va a haber susceptibilidades infecciosas, esa susceptibilidad de infecciones, perdón. Otra causa muy importante de inmunodeficiencias es los medicamentos. Habíamos conversado acerca de los corticoides, ¿no? Los corticoides si ustedes le dan a un paciente corticoide, es como mágico cómo se mejora, ¿no? Pero no es lo ideal, es solamente usarlo cuando es extremadamente necesario, ¿no? Porque los pacientes cada vez tienen más control de su propia salud. Hace mucho que se dejó esta medicina paternalista, que el médico era como el dios y el paciente hacía todo lo que le decía, ¿no? Ya hay bastante autonomía del paciente. Entonces, una vez que ellos encuentren algo que les pueda hacer bien, van a ir a la farmacia y van a comprar con cualquier libertad, ¿no? Entonces, es importante cualquier medicación que se le vaya a dar, incluidos los corticoides, se use sabiamente, ¿no? Y se le diga al paciente y se le informe los efectos adversos para que lo tenga en cuenta. Entonces, no solamente los corticoides, sino también el uso de otros inmunosupresores, como se van a utilizar en el manejo de enfermedades autoinmunes o incluso en el manejo de ciertas patologías, como por ejemplo la neurocisticercosis. Se da el albendazol, pero también se da corticoide para disminuir la inflamación que puede haber por la muerte del parásito en el cerebro. Entonces, para evitar estas complicaciones se usa corticoide. Entonces, los corticoides usados adecuadamente, superando el beneficio del riesgo, tienen que ser usados, ¿no? Pero administrándolos, informando al paciente y uno también siendo consciente de los efectos que pueda ocurrir. No solamente con los corticoides van a ocurrir disminución de la función inmunológica y la susceptibilidad de infecciones. Otras complicaciones importantes es, por ejemplo, hiperglicemia, que a la larga puede generar diabetes. Los pacientes que usan altas dosis de corticoides pueden tener una complicación que se llama necrosis aséptica de la cadera, de la cabeza del fémur, y tener fracturas patológicas por esto. Puede generar el uso crónico y la interrupción brusca, un síndrome de Cushing. Puede también aumentar en la presión intraocular del ojo y en algunos casos generar un glaucoma. Entonces, hay diferentes complicaciones que puede haber por el corticoide, no solamente la baja de las defensas. Y otros medicamentos, por ejemplo, los inhibidores de calcineurina, agentes citotóxicos, como por ejemplo los antineoplásicos, los medicamentos anticancerosos también bajan la defensa, y es justamente porque en estos pacientes se debe tener muy en cuenta el uso, por ejemplo, de profilaxis antibiótica o también la vacunación para prevenir ciertas enfermedades. Porque, bueno, lo que vamos a ver es esta deficiencia en la respuesta celular por estos agentes y una predisposición justamente a infecciones virales y fúngicas. Entonces entramos a este tema que a mí realmente me encanta, y fue justamente conocer estas enfermedades fue lo que me motivó a estudiar inmunología y alergia como especialidad. Entonces, cada 2 años hay actualizaciones de las clasificaciones del IUIS. La IUIS es un consenso de sociedades de inmunología a nivel internacional, que se reúne para tener un resumen de los avances que se tiene con respecto a estas enfermedades. Como les había comentado, estas enfermedades
corresponden a errores innatos, es decir, errores genéticos en el sistema inmunológico en diferentes partes, como habíamos visto en la clase anterior, en este receptor, en esta interleuquina, en esta quimiosina, con lo que uno nace, y no necesariamente se va a expresar, a veces somos portadores, pero bueno, de pronto nacemos y se expresa y hacemos el cuadro clínico, ¿no? Entonces, actualmente son cerca de 500 mutaciones que se han identificado y las cuales han sido agrupadas en estos 10 grupos, en estos 10 grupos, ¿no? de IDPs. Las más frecuentes son las deficiencias predominantemente de anticuerpos, que es el número 2. Pero el caso más emblemático, que seguramente ustedes han escuchado, es los casos de los niños burbuja, que es las inmunodeficiencias combinadas de células T y B. Esos son los niños burbuja. De hecho, hay una, ustedes pueden buscar en internet, ya por ahora tiempo no les puse el video, pero ponen niño burbuja y les va a salir a un niño que vivió hasta los 12 años en una cápsula, ¿no? Y luego se le intentó hacer un trasplante de médula ósea con la médula ósea de su hermana, pero hizo una reactivación viral que no se había detectado en la hermana e hizo una neoplasia y falleció por eso, luego de haberlo cuidado por 12 años. Ahora, es la parte ética, ¿no? ¿Era realmente justo tener a un niño encerrado en una cápsula 12 años? Todavía no teniéndose los conceptos adecuados con respecto al trasplante, era adecuado, era ético más que justo, ético trasplantarlo. Y hay diferentes planteamientos que podemos tener a eso, ¿no? Pero nos concentramos en este tema y vamos a hablar acerca de esto. Y para esto les quise mostrar un artículo que es de la última clasificación, que es del 2022, que mantiene el orden de estos 10 grupos, pero ya cada vez hay más y más, y cada vez se va a conocer más errores innatos, ¿no? Errores genéticos puntuales. Entonces, ¿cómo podemos, no voy a mostrarle todos los cuadros, porque son muchísimos, pero por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Este de aquí es uno de ellos. Es el grupo 1 que les comentaba, ¿no? Inmunodeficiencias combinadas en células T y B. Inmunodeficiencias que afectan el celular humoral y celular, que es lo mismo. Entonces, justamente los niños burbuja los encontramos en este grupo, ¿no? El SCID, Severe Combined Immunodeficiencies. El niño burbuja, por ejemplo, es este de acá, ¿no? El que tiene la deficiencia del receptor gamma común, que justamente es para la interleuquina 2, y vemos que habíamos comentado en la clase anterior, que la interleuquina 2 era esencial para la proliferación de linfocitos. Entonces, linfocitos T. ¿Y qué pasa? Entonces, esto SCID, que es esta sigla, tiene esto de aquí, esto lo podríamos ver en una siguiente clase. También me parece que ustedes en sus diapositivas, me parece que sí han revisado el tema de la citometría de flujo. Entonces, la citometría de flujo lo que hace es una inmunofenotipificación, es decir, evalúa el inmunofenotipo, es decir, qué marcadores tiene la célula en su superficie, en su membrana, aunque también puede haber algunos marcadores citoplasmáticos, pero lo más común es que sea en la membrana celular. Entonces, cuando un linfocito T tiene ciertos marcadores, como por ejemplo el CD3, un CD4 y CD8, ¿no? Un linfocito B no va a marcar CD4 o CD8, no son sus receptores, ¿no? El linfocito B, ¿qué va a marcar? CD20, CD19. Entonces, así es como decimos, ¿es T positivo o T negativo? De acuerdo a qué marcador tiene. ¿Es B positivo o B negativo? NK positivo, célula NK negativo. Eso es lo que se entiende. Pero el mensaje es que justamente esta es la interleuquina 2, al estar deficiente, pues no va a haber este negativo. B positivo, porque sí hay hay linfocitos B, pero no hay NK. Entonces, básicamente es para que, un poco aterricen este concepto, cómo se traduce la citometría de flujo ya en la práctica clínica, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Otras, como ven, ¿no? De acuerdo a cómo se puede ir clasificando, se puede llegar incluso al diagnóstico genético cuando se realice, ¿no? Pero eso escapa de los objetivos de la clase de hoy. Estos otros tipos del grupo 1, y el grupo 2 es el grupo más frecuente.
perdón, el grupo de las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos. Aquí está. Entonces, aquí lo que ustedes seguramente han escuchado, ¿no? La gammaglobulinemia de Bruton, que es cuando hay una ausencia de la producción de los inmunoglobulinas, de inmunoglobulina G, básicamente, pero generalmente estos pacientes tampoco tienen inmunoglobulina M, A. Entonces, el primer ejemplo, la primera enfermedad listada aquí, que es X-linked agammaglobulinemia, es justamente esta agammaglobulinemia de Bruton, que ocurre por la mutación en el gen BTK. Y no creo que hayan revisado eso en sus clases, pero si no, sería genial, que justamente el BTK, el gen BTK, es el que promueve la proliferación de linfocitos B, entonces, y la maduración. Entonces, al estar ausente, pues se quedan solamente linfocitos B inmaduros y esos no producen inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, por eso es que no hay producción. Y estos pacientes tienen susceptibilidad a infecciones por bacterias capsuladas, generalmente hacen complicaciones de vía aérea superior, superior e inferior. Por ejemplo, pueden hacer otitis, sinusitis, neumonías a repetición, como vamos a verlo en los signos de alarma de las inmunodeficiencias. Algo más que quería comentarles es que justamente, ¿no? Hasta aquí hemos hablado de infecciones, pero no solamente pueden haber infecciones como parte de las manifestaciones de las IDP, también puede haber cáncer, por ejemplo. Ustedes más adelante en su formación van a ver este diagnóstico, ¿no? La linfohistiocytosis hemofagocítica familiar. Es un trabalenguas, pero es bien interesante cómo al haber ciertas fallas, por ejemplo en los macrófagos y en las células NK, va a generar que vaya a haber susceptibilidad para cáncer, para neoplasias hematológicas, que justamente es esto, ¿no? Que es un cuadro bastante delicado. Luego, no solamente cáncer, también puede haber casos de autoinmunidad severa, como es el caso del IPEX, que incluso hubo un caso que reportamos un caso que se publicó hace un par de años, de un paciente que logró trasplantarse, ¿no? Lo bonito la oportunidad que tenemos con estas enfermedades es que al tener una falla genética, cuando se corrige esta falla, se podrían en estos pacientes curarse y no tener, y que el paciente pueda hacer una vida quizás lo más normal posible o normal. Entonces, es lo importante de conocer estas enfermedades, por el momento catalogadas como raras, es primero que el diagnóstico oportuno va a hacer que su pronóstico cambie drásticamente y darles la oportunidad de acceder a un tratamiento curativo, si fuese posible. Y este tratamiento curativo pues va a ahorrar al Estado, que básicamente, conforme ustedes vayan avanzando, van a darse cuenta que muchas cosas se resumen a dinero, ¿no? Entonces, justamente el manejo de complicaciones de esas enfermedades es costosísimo, ¿no? Pero el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno, pues podría cambiar su pronóstico y también ahorrar millones de soles al Estado. Entonces, si bien nuestro problema actualmente es la desnutrición, enfermedades prevalentes, altamente prevalentes como la diabetes, no hay que olvidar que también tenemos que estar preparados para estos pacientes, ¿no? Porque estos pacientes también nos van a necesitar. Y la clase pasada quería comentarles cómo puede afectarse, mira acá por ejemplo la falla del fagocito, que también puede haber defectos de la inmunidad innata, y justamente había algo que les quería mostrar, ¿no? Esa diferencia de los trastornos de autoinmunidad y autoinflamación. Entonces, a veces usamos los conceptos de forma, como si fueran lo mismo, ¿no? No hay problema en eso. Pero cuando hablamos realmente de autoinflamación, hablamos de la vía innata, como pueden ver, ¿no?
por ejemplo, el TNF, el receptor de TNF. El TNF es parte de la respuesta innata. Y todos el H20 también es TNF. Todas las mutaciones que van a haber en este grupo tienen que ver con la respuesta innata. Y a eso es lo que se refiere con desórdenes autoinflamatorios. Son bastante raros. Yo hasta el momento solamente he visto esto de acá, insuficiencia A20. Tengo algunos profesores que hablaban de que en sus prácticas veían fiebre familiar mediterránea, pero yo no he llegado a ver eso, ¿no? Y bueno, eso era con respecto, también puede haber defectos del complemento, que vimos la clase pasada, que podría generar aumento de estos inmunocomplejos y el depósito en los riñones, y generar cuadros de lupus, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que quería mostrarles con este artículo. Entonces, si bien las inmunodeficiencias primarias empezaron con esta definición, inmunodeficiencias primarias, y cuando hablamos de esto entendemos como infecciones, actualmente se trata de cambiar el concepto a errores innatos de la inmunidad, para que se sepa que no solamente va a haber infecciones, sino también alergia, cáncer, autoinmunidad. Hay todo un repertorio de manifestaciones. Si bien casi el 50% de las manifestaciones van a ser infecciones, también vamos a encontrar las otras manifestaciones que se agrupan hasta en el 50%, que es importante que se sepan, ¿no? Y si bien hay varios colegas que no saben de su existencia, ¿no? ¿Y por qué puede ser esto, no? ¿Porque no existen? ¿Porque no son importantes? ¿O porque recién desde el año 68 es donde se han encontrado los primeros genes? En el año 51 me parece que fue el primer reporte de esta gamma globulinemia de Bruton, y en el 68 recién fue la primera identificación del gen afectado. Entonces, es una enfermedad, por así decirlo, reciente, ¿no? No hay mucha información, todavía hay información que se está construyendo con respecto a este grupo de enfermedades. Y, por ejemplo, la misma especialidad, como les había comentado en la primera clase, acá en el país, de forma formal, forma formal, es decir, que hay una universidad que tenga un programa que dé como especialidad esta especialidad, por valga la redundancia, es del año 2008. Entonces, es una especialidad nueva, todavía se va a ir conociendo y se va a ir ocupando campo progresivamente, ¿no? Este es el artículo que les mencioné de la última clasificación del año 2022, y esta es la diapositiva más importante de la clase para IDPs. Los 10/11 signos de alarma de las IDPs. Entonces, 11 porque pues se ha agregado uno que cada vez tiene más importancia, pero los clásicos son 10, que son estos 10 signos de alarma fueron dados por una fundación que se llama Fundación Jeffrey Model o Jeffrey Model Foundation, que Jeffrey Model fue un niño que tuvo una IDP. Hasta el momento no se sabe qué IDP tuvo, pero bueno, sus padres eran padres con importantes recursos económicos, que a raíz del fallecimiento de su niño hicieron una ONG y actualmente manejan diferentes centros de la Jeffrey Model Foundation para la concientización, promoción de la yo acceso a terapias de estos pacientes. De hecho, en el país sé que yo me he formado en el Revaliati, que es un centro de la Jeffrey Model Foundation. Me parece que también el Hospital del Niño de Breña, estos dos centros son centros de la Jeffrey Model Foundation. Entonces, y ellos, como parte de sus estrategias, establecieron 10 signos de alarma que deben hacernos sospechar de que quizás estamos frente a un paciente con IDP. Entonces, estos son 8 o más infecciones de otitis durante un año. Pero son otitis
bacterianas, ¿no? No son otitis, pues estas otitis que ocurren, por ejemplo, por los casos de alergia, que puede haber una otitis, los niños están con rinitis y también les pica el oído, ¿no? Eso no, sino otitis media bacteriana. Luego tenemos otro signo de alarma, es la necesidad de antibióticos intravenosos para erradicar infecciones. Otro signo de alarma es abscesos por ejemplo, en hígado, en pulmón, o tanto en órganos como en piel, ¿no? Abscesos cutáneos. No es que sean recurrentes. Eso no es habitual. Algo está pasando en la función neutrofílica. No es habitual que alguien no pueda controlar una infección de este nivel y que sea recurrente. 2 o más infecciones sistémicas en la vida del paciente, ¿no? Cuando tenga 2 sepsis, por ejemplo, ¿por qué un niño que no está desnutrido, que no tiene VIH, que no tiene diabetes, o un adulto, ¿no? Si no usa corticoides, no está en terapia de cáncer, ¿por qué tendría que hacer 2 sepsis? No tiene sentido, ¿no? Algo debe estar pasando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiarnos el paradigma, ¿no? Hay algo que pueda estar causando esto, ¿no? Más que tratar la enfermedad, obviamente en ese momento se tiene que tratar la enfermedad, pero hay que pensar por qué ha ocurrido esto, ¿no? Si no estamos en un lugar de desnutrición, el paciente no está malnutrido, no tiene VIH, o no tiene, por ejemplo, infecciones por virus de Epstein-Barr o citomegalovirus, no usa corticoides de forma crónica, no tiene tratamiento contra el cáncer o tratamiento inmunosupresor por otro tipo, por una enfermedad autoinmune, ¿por qué tendría que hacer? ¿Por qué su sistema inmunológico estaría disminuido? ¿Por qué? Entonces, preguntarnos, ¿no? Eso. Otro criterio es 2 o más meses de uso de antibióticos con pobre respuesta. Otro signo es, y es uno de los más importantes, es la falla del medro. La falla del medro significa la incapacidad para ganar peso o ganar talla de forma normal. O sea, porque un niño, nuevamente, ¿no? Que en principio no está malnutrido, tanto los que les he mencionado, ¿por qué no crecería, no? Ahora, también las inmunodeficiencias primarias pueden repercutir en la absorción de nutrientes. Es algo multifactorial, pues, ¿no? Pero también, ¿por qué no crece? Un niño, ¿por qué no crece? ¿Por qué se queda pequeño? ¿Por qué no va de acuerdo a su crecimiento a la curva para la edad? Otro es 2 o más infecciones de sinusitis severas en un año. Esta infección micótica en la boca persistente, que generalmente es por cándida, en la boca o en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Esto, por ejemplo, generalmente no es micosis solamente por ejemplo, una micosis en las uñas, que podríamos decir es una infección fúngica persistente, podríamos decir no necesariamente es un caso de inmunodeficiencia, ¿no? Generalmente es infecciones mucocutáneas, es decir, que afectan la parte de las uñas, por ejemplo, puede ser uñas de manos, de pies, pero también mucosas, que puede ser la boca, puede ser el tracto gastrointestinal, generalmente esas son las partes más afectadas, ¿no? En la consulta muchas veces también se ve, ¿no? Pacientes que llegan a la consulta por infecciones vaginales por candidiasis recurrente, pero esa es su única manifestación, ¿no? No tiene manifestaciones en otra parte, ¿no? En boca, en esófago, en uñas. Entonces, no es una inmunodeficiencia primaria, sino es una secundaria que puede hacer a otras cosas, ¿no? 2 o más neumonías durante un año. Lo que es más importante, de hecho, después de aquí, se puede pensar en todo lo demás, basta solamente uno, que es la presencia de historia familiar. Y no solamente es que el paciente te diga, sí, yo tuve, mi hermano que falleció tenía enfermedad granulomatosa crónica, o tenía esquidos, falleció por esquidos, sino lo más común que les pasa es, sí, en mi familia había... mi tía tuvo un bebé que falleció en el primer año de vida. A cada rato se infectaba y
falleció. O sí, mi mamá tuvo un aborto, tuvo una pérdida, un óbito fetal, y se vio que tenía hidrops fetalis, que es cuando hay edema generalizado. Entonces, generalmente no es que tengan el diagnóstico, pero sí tienen este antecedente de el fallecimiento de un familiar en temprana edad y por infecciones recurrentes. Y el último criterio, que sería el criterio número 11, que últimamente es el que se tenga en cuenta, es justamente la presencia de manifestaciones autoinmunes. Más que nada en niños, no tendría por qué, se debería buscar una explicación adicional a estos cuadros, por ejemplo, de lupus, de artritis juvenil y dermatomiositis, polimiositis. Podría haber algo que podría explicarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú tenemos lo siguiente, tenemos enfermedades altamente prevalentes, como por ejemplo la tuberculosis, lo cual hace que nuestros esquemas de vacunación contengan, por ejemplo, la BCG. Eso no lo van a encontrar, por ejemplo, en países con baja prevalencia de tuberculosis. Esta marquita que tenemos en el hombro de la vacuna de la BCG, que ocurre por BCGitis, no tienen otras personas, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, en los cuales no reciben esta vacuna. Entonces, pero ¿qué tiene la BCG? Esta vacuna de la BCG es una bacteria viva atenuada. Entonces, tú le pones a un paciente con inmunodeficiencia primaria una vacuna viva atenuada y puede hacer tuberculosis, puede hacer BCGosis, es decir, una tuberculosis sistémica. Entonces, ¿cómo sopesar, no, esta prevalencia alta de tuberculosis en el país versus estos pacientes que podrían tener tuberculosis por la vacuna, ¿no? Entonces, justamente este artículo es un artículo en el cual se busca ver cómo podría ser el manejo, ¿no? Y bueno, la conclusión de este artículo es el tamizaje neonatal, ¿no? El tamizaje neonatal es que en las primeras semanas de vida se puede hacer un dosaje de TREX, que son unas partículas de escisión de la maduración del linfocito T, y al momento de detectarlas, podríamos decir, puede que el paciente tenga SCID y puede hacer una BCGosis y podemos salvarle la vida con el trasplante. Entonces, ¿cuál es el escenario ideal, no? El escenario ideal, pues el ideal es que no haya vacuna de BCG, lo cual pues es el ideal, ¿no? Pero en nuestro país pues tiene que haber, somos campeones en tuberculosis. Entonces, el paciente nace, se le hace el diagnóstico, NBS es Newborn Screening, tamizaje neonatal, se le hace el diagnóstico en las primeras semanas de vida, se le hace el trasplante antes de los 3.5 meses de vida, cuando el paciente todavía está sano, no tiene ninguna complicación. Y eso es posible. En nuestro país todavía no es posible. Los trasplantes todavía ocurren en niños más grandes. ¿Por qué? Porque los trasplantes se hacen en pacientes con malignidad, con cáncer, con leucemia. Estos pacientes generalmente no hacen leucemia cuando son neonatos, pues no, el cáncer generalmente es a partir de los 2, 3, 4 añitos. Entonces es por eso que en nuestro país todavía no se hacen niños tan pequeños, pero en otros países sí se hace. Y este trasplante en niños tan pequeños hace que más del 90% sobreviva. Es una tasa de efectividad altísima, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? Bueno, en Latinoamérica, ¿no? Este es el escenario clínico más común sin tamizaje neonatal. Entonces, el paciente nace, se le vacuna contra BCG, que es una vacuna, una bacteria viva atenuada. Rotavirus, que rotavirus también tiene su variante tanto inactivada, pero también hay un virus que es vivo atenuado. Y bueno, entonces pueden tener el riesgo de hacer una enfermedad. Todavía empieza el paciente, ya empieza a hacer manifestaciones, ¿no?, de infecciones, va a haber un infradiagnóstico, una demora en el diagnóstico, un retardo en el tratamiento. El paciente todavía, hasta que ya a partir de los 3 meses, 4 meses, ya va a hacer infecciones y ya va a ser un paciente con complicaciones, que va a estar en un estado menos óptimo para un trasplante.
Y de estos pacientes, solamente el 25% llegan a hacer un trasplante y solamente de estos el 50% sobrevive. Entonces ese es el escenario, ¿no?, que tenemos actualmente. Y si bien no podríamos decir que se elimine la vacunación de la BCG, sí podríamos indicar la estrategia del tamizaje neonatal, que ya se hace en algunos países como, por ejemplo, como piloto al menos, como Brasil y Argentina. Entonces, ya para terminar, vamos a concentrarnos en justamente en esta manifestación, la BCGosis. ¿Por qué les traigo este tema? Porque pues hay tuberculosis en el país y podríamos en algún momento ver estos casos, ¿no? Entonces, la tuberculosis es la primera causa de mortalidad por causa infecciosa, es una de las primeras 10 causas de mortalidad en total. Actualmente podemos decir que hay 1.7 billones de personas infectadas, desde que tengan TB latente. Quizás varios de nosotros definitivamente tenemos la TB ahí dormida, encapsulada, con esa respuesta de granuloma. Pero los pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias requieren un abordaje especial. ¿Por qué? Porque van a ser mayor susceptibles a la infección, van a tener mayores tasas de complicaciones y van a tener un menor rendimiento de las pruebas diagnósticas o las pruebas de tamizaje, como por el PPD o el IGRA, ¿no? Su respuesta va a ser menor y tenemos que tenerlo en cuenta para decir, no, esta respuesta menor no es negativa, sino es positiva, pero en su forma de responder. La respuesta contra la tuberculosis, contra esta bacteria, hay diferentes estrategias, ¿no? En donde está involucrado el sistema inmunológico. Lo que va a favor de que ocurra no solo la infección, sino ya la manifestación, el desarrollo de la tuberculosis como tal, pues puede ser la malnutrición, la deficiencia de esta vitamina D, como habíamos comentado en las diapositivas anteriores, con infecciones, por ejemplo con el mintos, con citomegalovirus, y esto pues va a hacer que ocurra no solamente que pasemos de infección, que solamente es el ingreso de la micobacteria a nuestro pulmón o a ciertos tejidos, sino que hagamos la enfermedad pulmonar y hagamos incluso una tuberculosis diseminada, que sería ya una enfermedad severa, ¿no? Ahora, es importante que diferencien dos conceptos. Uno de ellos es la BCGitis, que es lo que nos pasa acá en el brazo. Esta reacción que tenemos es una reacción adversa a la vacunación, que nos queda esta cicatriz, ¿no? Que puede que lo que se manifiesta es como un absceso subcutáneo, o puede ser un queloide. Algunas personas no tienen una cicatriz como excavada, sino más bien tienen un queloide, que es como un tejido exagerado de tejido conectivo. También puede, lesiones en la piel, en el sitio de la vacunación. También algunos pacientes hacen linfadenitis, que es decir, que se infecte o haya una inflamación de los ganglios periféricos. Y en algunos casos podría haber una infección del hueso, ¿no? Eso es mucho más raro. Pero lo más común es casi todos los que tenemos, ¿no? Esta cicatriz que tenemos en el brazo. ¿Pero qué es la BCGosis? La BCGosis es cuando hay una enfermedad por BCG diseminada, ¿no? Es bastante más raro. En la población general puede haber 1.5 a 4.2 casos por millón de vacunados, pero en los pacientes con inmunodeficiencias, que pueden ser primarias o secundarias, es de 2 a 34 hasta 34 casos por millón de vacunados, ¿no? En el caso de las IDPs como tal, puede haber hasta casos hasta del 45%, y las IDPs más frecuentemente asociadas es esta de aquí, que es la inmunodeficiencia combinada severa, el SCID, el niño burbuja que les había comentado, pero otras también, ¿no? Que para que lo tengan ahí en conocimiento. Esto es toda la cadena de vías que se pueden afectar para que se desarrolle la tuberculosis, tanto que puede afectar la inmunidad adaptativa del linfocito T, como la inmunidad innata que ocurre en esta susceptibilidad mendeliana a micobacterias, que es por esta falla de la interleuquina 12, o en la función
función del neutrófilo que ocurre en la enfermedad granulomatosa crónica, del fagocito. Y esta me parece que es la diapositiva final, es los efectos adversos luego de la aplicación de la BCG pueden ser un signo de inmunodeficiencia. Se requiere que estemos atentos en familias con historia de infecciones recurrentes, con IDP o con consanguineidad, es decir, ¿cómo podría expresarse una enfermedad genética de la cual soy portador que justamente me emparente con alguien que también es portador y pues se manifieste esta mutación que generalmente es recesiva, ¿no? También hay casos de mutaciones dominantes, pero eso es otro tema. Hay que estar atentos con ciertos exámenes de laboratorio, como por ejemplo el hemograma, donde podríamos ver disminución de neutrófilos, disminución de linfocitos, el dosaje de inmunoglobulinas, niveles específicos de ciertos anticuerpos, que lastimosamente no tenemos acá en el país, el examen de PPD, y bueno, hay un test que justamente se evalúa por citometría de flujo, que lo hacen, me parece, 2 laboratorios nada más en el país, que es el test del estallido respiratorio, que es una de las enfermedades que es de la enfermedad granulomatosa crónica. Hay ciertos parámetros de cómo medir este test de tuberculina, que son de la CDC de Estados Unidos, cuando considerar que es positivo. Entonces, una induración, es decir, esta pápula de 5 o más milímetros se considera positiva en personas con VIH, personas con un reciente contacto con personas con tuberculosis, personas con cambios fibróticos en su radiografía de tórax que hayan tenido previamente tuberculosis, personas con trasplante de órganos, eso también es un criterio, por ejemplo, no lo hemos conversado, o pacientes que están inmunosuprimidos, ¿no? Por otras razones, por ejemplo, que usan corticoides. Una induración de 10 o más milímetros se considera positiva en pacientes recientemente inmigrantes, menos de 5 años, de un lugar de alta prevalencia como el Perú, por ejemplo, que usan drogas inyectables, pacientes, personal de salud que trabaja con micobacterias, personas que están en alguna condición clínica que los pone en alto riesgo, quizás adultos mayores, niños menores de 4 años. Y esto es lo más común, ¿no? Una induración de 15 o más milímetros se considera positiva en cualquier persona, incluyendo personas con historia conocida o no de factores de riesgo para tuberculosis, ¿no? Entonces, esta es la clase del día de hoy. Si tienen alguna consulta me informan y nos estaremos viendo la siguiente clase, que es inmunología del cáncer.